Vamos directamente a lo que hace referencia, lo que hemos titulado, y vamos a hablar de por dónde van los tiros actualmente respecto al entrenamiento de fuerza y las orientaciones, ¿no? Orientaciones más sea hacia hipertrofia o hacia fuerza máxima barra guión potencia, como lo queréis llamar. Sí que en primer lugar, si tenemos clientes o si nosotros mismos empezamos un entrenamiento de fuerza, una programación de entrenamiento de fuerza, sí que, llámanos antiguos, se sigue recomendando por los primeros meses, primero, conseguir adherencia o adhesión, como lo quieras llamar, al entrenamiento. Da igual que hagas 8, 10, 12, 15 repeticiones, que calcules cargas, que calcules porcentajes, que incluso puedas medir velocidad de ejecución y cosas similares, si al final no estamos entrenando 3 veces por semana fuerza, ¿vale? Como mínimo. Bueno, igual 2 podría pasar, pero 3 incluso en algunos casos o circunstancias algo más. Eso por primer lado, ¿no? Por un lado, lo primero lo he dicho, la adhesión. Sí que también importante, y lo dicho, igual va a sonar muy a vieja escuela, tal vez estos primeros meses llevar una programación lineal, una programación de las clásicas, ¿no? Pues igual, al fin y al cabo, con lo mejor y lo peor, con sus más y sus menos, lo que nos conviene es entrenar el primer mes de las 3 series de 15 que hemos hecho toda la vida, lo dicho, con matices, igual no tienen por qué ser 3 series, no tienen por qué ser 2, ni tienen por qué ser 15 repeticiones, pero sí empezar con ese mesociclo, con ese mes, con esas 4 o 6 semanas de adaptación anatómica y luego ir pasando por todas las orientaciones del entrenamiento. Entonces, en este caso, lo que sí buscamos, mientras saludamos a los otros entrenadores que pasan por aquí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces, sí que pasa de una forma, por una periodización clásica, porque tal vez los primeros meses de entrenamiento de fuerza, los objetivos van a ser otros. Primero, porque una persona a nivel inicial, da igual que haga 2 repeticiones más, 2 repeticiones menos, que al principio prácticamente va a mejorar en cualquiera de las manifestaciones de la fuerza. O sea, al principio va a empezar a entrenar, va a mejorar su fuerza máxima, tanto por el componente nervioso, por una parte técnica, como simplemente porque está aprendiendo a hacer un ejercicio, va a mejorar masa muscular, que además luego vamos a comentar, y va a mejorar fuerza-resistencia. Ahí no va a haber ningún problema. ¿Qué sucede? Necesitamos unos meses de aprendizaje, que el cliente o que el usuario aprenda sensaciones, vea cuándo está cerca del fallo, vea cuándo está lejos del fallo, ¿no? Todo esto que se habla ahora de las repeticiones en reserva, o del fallo programado, del semifallo, que bueno, en un inicial no sería lo más recomendable del mundo, pero sí coger una técnica de ejercicio, sobre todo, que al final las máquinas no están tan mal, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, con un press banca, con un peso muerto, con una sentadilla, donde igual a los entrenadores, pues seguramente os parece una técnica muy sencilla porque la estáis haciendo a diario o la estáis corrigiendo varias horas al día, pero que igual un usuario puede venir con 50 años a empezar a entrenar y no haberla hecho nunca, ¿no? Entonces, lo he dicho, esta primera temporada, este primer curso escolar, este primer año, o estos primeros meses, cuanto menos, tirar por una programación lineal. A partir de ahí, claro, aquí es donde un poco se separan los intereses. Por supuesto, también hay que respetar todos los principios clásicos del entrenamiento. Variedad del estímulo, individualización, principio de supercompensación, etc. O sea, todo esto yo creo que es indiscutible y no hay una fórmula milagrosa. Pero separamos, ¿qué se considera? Yo creo que hay un factor principal. Si buscas entrenamiento orientado, no va a ser 100% exclusivo, orientado a fuerza máxima y potencia, que al fin y al cabo van cogidas de la mano, probablemente lo que te va a dar mejor resultado en prácticamente el 100% de los casos va a ser volúmenes relativamente o bastante pequeños, que queremos decir dejar muchas repeticiones en reserva, podrían ser perfectamente la mitad, coger un peso con el que puedas hacer 8 repeticiones y hacer la mitad, hacer 4, buscar cargas tirando a elevadas, ya no tienen por qué ser cargas submáximas o máximas, se ha demostrado, no tenemos por qué estar forzando a un 90, a un 95% de la repetición máxima, con cargas inferiores también se mejora fuerza máxima y potencia, pero sí tiene que haber un mínimo de carga, esto es importante, más que nada, ¿por qué? Porque si tú, aunque hagas una velocidad de ejecución lo más rápida posible, trabajas con pesos muy pequeños, muy bajos,
llegará un momento que en una fase del levantamiento, en un press banca, pues casi en vez de empujar la barra la vas a tener que frenar, porque así el poco peso va a salir volando. Por lo tanto, esto también es importante. Tienen que ser pesos relativamente elevados, tiene que haber un porcentaje significativo de carga, pero no tiene por qué ser una carga máxima. Descansos largos, cuidado que en hipertrofia también se está viendo que descansos largos dan incluso mejores resultados. Lo que pasa es que ahí hay un matiz que comentaremos que nos dificulta la práctica. Y series muy lejanas al fallo. Y esto también es importante. Pensar que al final la fuerza máxima, a diferencia del entrenamiento orientado a hipertrofia, tiene un componente nervioso muy marcado, tiene un componente de coordinación intermuscular, intramuscular, y tiene un componente de fatiga precisamente del sistema neuromuscular importante. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres entrenar fuerza máxima, potencia máxima, da igual, pero ya de cada vez le demos más nombres, sí hay que estar, llamémosle, frescos. Sí que tiene que haber unos niveles de fatiga muy bajos, pero ya no solo a nivel local, sino también a nivel central. Esto es importante. Por lo tanto, volúmenes muy bajos, niveles de fatiga muy bajos. Incluso hemos visto gente bastante contrastada cómo llegaba a hacer series, cómo llegaba a hacer entrenamiento orientado a fuerza máxima y o potencia cada día de la semana, que esto igual hace unos años sería una barbaridad. ¿Por qué? Porque se entrenaba con cargas muy elevadas, se entrenaba con pocas repeticiones, pero prácticamente al fallo, y se necesitaban volúmenes de recuperación muy elevados, ¿no? A veces 72 horas, incluso más, 3-4 días incluso más. Por lo tanto, lo he dicho, recapitulamos, fuerza máxima, recapitulamos bien, disculpad. Iniciales, lo primero, adhesión. Vamos a olvidarnos, lo importante es que el cliente tome contacto con el gimnasio, que no sea una experiencia traumática, vamos a decirlo de alguna manera, que vea que no le va a pasar nada grave, que no se va a poner enorme porque entrene con fuerza, que entrene con carga, que entrene con intensidad, muy importante ahí. Y segundo, con iniciales, lo dicho, también bastante importante, tal vez empezar este primer macrociclo, por decirlo de una manera más técnica, que al final nos lo marca mucho por la temporada o el curso escolar, como hemos dicho antes, periodización lineal, periodización clásica. Segundo paso, estamos buscando fuerza máxima, con clientes ya vamos a considerar avanzados, ¿no? Con una experiencia. Pues bases, series relativamente muy cortas, no tiene por qué ser una repetición ni 2 ni 3, de cada vez más, ya sabéis, los que habéis visto mucha materia de entrenamiento de fuerza, que se está trabajando con control de la velocidad, con reducción de la velocidad. Se está hablando que incluso, pues eso, con un 10, un 15, máximo un 20%, ya un entrenamiento orientado a fuerza máxima, potencia, deja de ser eficiente, trabajamos otras cosas. Por lo tanto, pérdida de velocidad muy baja. Si vamos a ojo, pues ¿qué quiere decir? Hay que entrenar frescos, hay que evitar la fatiga, recordar, fatiga local y fatiga central, que eso también es muy importante. Y decíamos, como referencia, más o menos dejar la mitad de repeticiones en reserva. Descansos largos, por supuesto, cosa que también pasa en la hipertrofia, ¿no? Y con esto pasamos al siguiente punto, claro. Hipertrofia se solía decir que era mucho volumen, estamos de acuerdo. Bueno, todo esto, ¿no? De la tensión mecánica, el estrés metabólico, el daño muscular, etcétera. Si actualizamos esto, vemos que daño muscular, pues igual no conviene mucho. Lo explicamos y lo dejamos para luego, ¿vale? Lo apartamos ahí un momentito. Sí que descansos largos, perdonad, lo habíamos dicho antes para enlazar, dan buen resultado en hipertrofia, pero claro, ¿cuál va a ser el problema en la práctica? Yo os comento por experiencia, lo he dicho, ahora acaba de entrar un compañero, estamos en una instalación pequeña, pero con muchos entrenamientos personales. Si yo tengo un cliente, pues ahora mismo de 4 a 5 de la tarde, tengo una hora para entrenarlo, con un calentamiento, que de cada vez es más largo y más complejo, con una parte principal y con una vuelta a la calma. Y que además la realidad, al menos no sé a vosotros, a mí lo que me marca es que el cliente, pues más que empezar a entrenar a las 4, llega a las 4. Esto pasa mucho, ¿verdad? Y cuando empieza a entrenar son las 4 y 5, 4 y 7, 4 y 10 algún día, ¿verdad? Entonces, claro, si hacemos un volumen de entrenamiento muy alto con unos descansos muy largos, es que no da tiempo. Es que igual el entrenamiento va a durar 1 hora y media, no va a durar 50 minutos o 1 hora, va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, sí que tener en cuenta, si tú entrenas por tu cuenta o tienes clientes que te puedes permitir estar más de 1 hora de entrenamiento, es cierto que para hipertrofia descansos largos dan
incluso mejor resultado que descansos cortos, que es lo que habíamos hecho toda la vida. Importante, habíamos hablado, daño muscular, primer caso, ¿no? Lo de las agujetas, ¿no? Tener agujetas para generar luego más tejido muscular. Hay que tener en cuenta que el daño muscular, el DOMS que se llama, ¿no? O que llamamos actualmente, que hemos llamado toda la vida agujetas, se produce cuando hay un exceso de tensión, sobrecarga mecánica, como queréis llamar. ¿Qué pasa con esto? Es cierto que los niveles de conversión de proteínas, o como lo queréis llamar, ¿vale? Son mayores, aumentan cuando hay daño muscular, pero claro, al final esta síntesis proteica que se utiliza para generar masa muscular, igual no es para generar más masa muscular, sino que se produce para recuperar la que se ha dañado. Por lo tanto, en este caso pues lo tenemos un tanto complicado. En lo que estamos ganando por un lado, más que nada lo estamos perdiendo por otro. Saludaros también a unos cuantos que estéis en el directo, perdonad que voy a desacoplar un sonido por aquí. Y lo dicho, por lo tanto, entonces, daño muscular relacionado con hipertrofia, vamos a matizarlo mucho. Durante años y obras de gente muy contrastada, los primeros libros de Schoenfeld, etcétera, que han estado referenciados por miles y miles de entrenadores, y por mí el primero, cuidado con el daño muscular, ¿sí? Saludos, Rubén, perdona. Segundo caso, el tema del estrés metabólico, lo dicho, al final se habla de descansos cortos y de volumen de entrenamiento alto. Volumen de entrenamiento alto sí, tensión mecánica sí. Al final, la conclusión es que la hipertrofia va a ser, o el entrenamiento de hipertrofia, porque luego también nos va a tocar matizar otra cosa, es un poco el arte de generar mucho volumen de entrenamiento, mover muchos kilos, mediante series, mediante repeticiones, con una carga también, lógicamente, importante, pero sin llegar a entrar en sobreentrenamiento. O sea, vamos a buscar, cuando entrenamos hipertrofia, ese equilibrio entre entrenar mucho, pero no entrenar demasiado, porque si nos pasamos vamos a sobreentrenar y esta curva de adaptación, en vez de ir para arriba, va a ir para abajo. Límite fisiológico y además una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta. Por eso decía que igual se nos complique, no simplemente acumular series y repeticiones. ¿Por qué? Porque primero, hipertrofiar no es fácil, o sea, aumentar de masa muscular, lo hablamos el sábado pasado con la gente que está haciendo formaciones de base aquí en Palma, no es fácil aumentar kilos de masa muscular. Ya muchas veces se comenta, ¿no? Gente que, por ejemplo, empieza a entrenar fuerza, sube 1,5 kilos, 2 kilos la primera semana, incluso 1 kilo, y dice, no, tal es que esto lo que has puesto es masa muscular. Hostia, ojalá, de forma natural, y ya incluso ciclando, se pudiera subir 1 kilo, 1,5 kilos de masa muscular en una semana. O sea, si alguien lo consigue hacer, y no me vale que digáis, no, es que tengo una báscula de impedancia, es que me he hecho lo de los pliegues, pues seguramente o hay una retención de líquidos ahí, o lo más probable es que estas máquinas pues igual no miden exactamente lo que es solo masa muscular, miden otras cosas y demás. Por lo tanto, esto cuidado. Sí que, por lo tanto, tener en cuenta eso, tener en cuenta que luego hay otros factores muy importantes, como por ejemplo, si no hay un buen descanso, pues vamos a estar altos de cortisol. Si estamos hartos también de cortisol, hay una hormona bastante chunga, que sería lo diré bien, las aromatasas, que hacen convertir, pues por ejemplo, testosterona en estradiol, digamos que convierte en hormona típicamente masculina, no estaría bien dicho del todo, porque al final las mujeres tienen hormona, también tienen testosterona, 10x10, Raúl, exacto, y a tirar como un campeón, tío. Entonces, Raúl Ruiz, el comentario es sarcástico, lo digo por si alguno lo lee por aquí, lógicamente lo dice de coña. Pero bueno, 10x10, oye, también sirve. Tú coges, te pones a entrenar duro 10x10, comer bien y descansar bien, y ya te digo que te pones fuerte, con eso tampoco hay que engañarse. Tampoco, lo decía, no hay que ser hipócritas, ¿no? Más que nada hay que matizar muchas cosas. Así que, lo he dicho, claro, temas de cortisol elevados, fuera. Temas de nutrición, pues señores, vamos a hablar claro. Si yo tengo sobrepeso y estoy gordo y tengo unos niveles de grasa pues por encima de un 15, 17, 18%,
Pues igual, primero, a mí lo que me interesa va a ser eliminar grasa corporal, no pensar en hipertrofia, voy a hacer entrenamiento de fuerza, que voy a mejorar igualmente composición corporal y voy a mirar de bajar peso. Aparte porque también hay un tema hormonal con el sobrepeso muy parecido al del cortisol, que es el de las aromatasas. Hay gente obesa que genera un volumen de aromatasas importante, por lo tanto, si yo estoy por encima de este 15, 16, 17%, me va a costar mucho generar masa muscular, necesito primero bajar peso o eliminar tejido graso, vamos a decirlo bien para que no se enfade ninguno de los más exquisitos técnicamente, pero si también estoy muy bajo, para entrar en volumen o para entrar en generar hipertrofia, si estoy muy seco con un nivel de grasa corporal muy bajo, va a ser muy difícil, porque claro, el cuerpo está poco menos que en estado de alarma. Por lo tanto, igual lo que me interesa para generar hipertrofia, repito, son, por supuesto, volúmenes altos, dependiendo mucho de la disposición que tenga nuestro cliente, nosotros mismos al entrenamiento, puedo meter descansos altos, van a ser series cercanas al fallo, porque igual las repeticiones que hipertrofian, digamos, ¿no? También entre comillas, las buenas son esas repeticiones que haces muy cerquita del fallo, pero sin llegar a generar el desgaste del fallo. Otra cosa serían ya deportistas de élite o de nivel muy alto. Por lo tanto, voy a generar esa tensión mecánica, series cercanas al fallo, voy a estar en unos porcentajes de grasa, por supuesto voy a tener que comer, voy a tener que generar un superávit calórico, porque si estoy comiendo poco y quiero hipertrofiar, el cuerpo va a entrar en alarma y no nos va a servir el invento. Y comenta Iber, naciste cuadrado, pero cuadrado no sé si de cuerpo o de cabeza, tío. Hay que matizar aquí, por aquí comenta uno. Claro, entonces esto también habrá que verlo, ¿no? Porcentaje de grasa corporal, estado hormonal, qué estamos comiendo, cantidad de proteína que ingerimos. No soy ningún experto en nutrición, al menos para tener que poner a darme directos, pero es que también está sucediendo que si comemos un exceso de proteína, aparte de que se puede acumular como grasa, genera menor sensibilidad a la síntesis proteica, ¿no? Que esto es un poco lo que pasa con el café, ¿no? Si tú tomas mucho café, tienes menos sensibilidad a la cafeína. Pues seguramente, si tú tomas mucha proteína, el cuerpo generará una resistencia a esta síntesis proteica. Por lo tanto, ahí también hay que equilibrar, ¿vale? Así que lo he dicho, recapitulando, si buscas entrenamiento de hipertrofia, mucha tensión mecánica, mucho volumen de entrenamiento dentro del que puedas, trabajar con muchas series o muchas repeticiones, el máximo posible, cercanas al fallo, pero igual en la mayoría de situaciones no nos interesa llegar al fallo, salvo algunos momentos concretos con cierto perfil de deportistas. Y luego sí que es verdad que para generar hipertrofia, que no es fácil, hay una serie de cosas alrededor que también hay que controlar, lo he dicho, composición corporal, estado hormonal, descanso y demás. Bueno, yo creo que con esto ya llevamos un buen rato, no sé cuánto tiempo tenemos aquí. Lo vamos a dejar el directo puesto, podéis comentar, lo he dicho, hemos hecho uno sobre nuevas tendencias de entrenamiento de fuerza, los iremos pasando a la página de Santi Liébana, formación y entrenamiento personal. Por supuesto vamos a mejorar el fondo, que ahora me he escapado y me he metido en uno de los vestuarios, como podéis ver, y lo he dicho, habíamos prometido hacer una serie de cosas. Hablaremos de entrenamiento de fuerza, hablaremos de HIIT, hablaremos de poblaciones específicas, de muchas cosas más. Así que por mi parte, un saludo y muchas gracias a todos los que veis esto y muy contento de haber retomado una serie de cosas que hacíamos mucho hace 2-3 años y que bueno, por circunstancias habíamos dejado un tanto de hacer. Nos vemos, un saludo, podéis comentar por aquí abajo, preguntas que tengáis, cuestiones que tengáis. Muchísimas gracias y buen fin de semana a todos.